¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el licenciado Nicolás Fernández, secretario general de APUAP, ¿sí? Por el tema de las mesas técnicas y la esperada recomposición salarial que están esperando los trabajadores en el marco de las paritarias. Vamos a hablar de la deuda de la provincia, entre otras cosas. En un minuto voy a estar con él. Quería compartir con ustedes un tema sobre la matriz productiva trucha, ¿sí?, de Gerardo Morales. El cambio de matriz productiva, ¿sí?, con un episodio que está pasando en este momento. El acueducto Los Molinos, que abastece de agua al dique Las Maderas, agua que va destinada a las zonas de producción, ¿sí? El dique Las Maderas distribuye esa agua en los denominados canales primarios, secundarios y terciarios. Históricamente esos canales recibían un caudal de agua de 6 litros por segundo, ¿sí? Hoy están recibiendo 3 litros por segundo, lo cual está impactando en el 50% del rendimiento del riego en la producción. ¿Dónde va el resto del agua? El resto del agua se va por el río directamente al ingenio La Esperanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia del ingenio La Esperanza? Frankenstein. ¿Sí? Es lo mismo. Ingenio La Esperanza, Frankenstein, la misma cosa. ¿Sí? Protagonistas: Morales, Abú Robles. Esta situación está perjudicando a productores tabacaleros, cañeros, hortícolas, ganaderos, entre otras cosas. Y yo quería hacer un comentario respecto de esto, la importancia del tema del agua para la supervivencia. El cambio climático, tema muy actual, nos indaga sobre este tema, y allí es donde debemos enfocarnos y actuar con responsabilidad desde el punto de vista científico y profesional. El tema del agua debe ser una cuestión de Estado, no una cuestión de mercado. ¿Se da cuenta? Es el elemento líquido existencial y necesario para la vida humana, vegetal y animal. De modo que la administración y la distribución de los volúmenes de agua, de acuerdo a derechos y disposiciones legales como la Ley 161/50, garantiza el uso doméstico, industrial, agrícola, energético, pecuario y también minero. Hoy hay una enorme preocupación, como lo decía al principio, describiendo un poco la situación, en los receptores de este beneficio y derecho, que son los productores cañeros, tabacaleros, hortícolas, frutihortícolas, de legumbres, pecuarios, productores ganaderos que van viendo la merma de los caudales de agua, de los volúmenes de agua para poder producir, debido a estas emergencias hídricas que llegan para nunca más desaparecer, y que pese a los reclamos a la autoridad, que han sido muchos, a la autoridad de aplicación, que es la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, por la merma de estos recursos indispensables en volumen de agua, como consecuencia de esta polémica derivación hacia el río, cuyo destino, como le decía, tiene el ingenio La Esperanza, donde hay dos protagonistas de esta fantasmagórica historia, que es el ex gobernador y el actual ministro de la Producción. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dispone que para tener acceso al derecho del uso de agua público es necesario contar con una concesión. ¿Usted la conoce, la concesión? Yo no. Y es una figura que está contemplada en el artículo 10 del Código de Aguas de la Ley 161/50 que le decía hace un minuto,
De modo que lo ideal sería que estos dos señores, uno en funciones, el señor Robles, el otro fuera del gobierno, pero con intromisiones permanentes, sin golpear la puerta de la Casa de Gobierno. Es un ciudadano común, como usted, como yo, como los camarógrafos que están acá, como mi invitado, es un ciudadano común. Sin embargo, pareciera que no. Pareciera que no, porque las decisiones... Yo los otros días hablé de gobierno bicéfalo, ¿se acuerda? Bueno, aquí tiene la prueba. Pero hay un dato más. Cuando se trata de un servicio para irrigación, mediante una dotación de 500 litros por segundo, debe ser otorgada por una ley especial. ¿Usted la conoce, la ley? Yo no. Y un informe de factibilidad. Pregunto, ¿usted lo conoce? Yo no lo conozco, el informe de factibilidad. De modo que el Ingenio de Esperanza hoy se ve beneficiado con un enorme caudal de agua, complicando la situación de cientos de productores jujeños. ¿Sí? Producto de un arreglo que vaya a saber de qué se trata. De modo que la impresión que tengo es que estos dos señores, con sus socios del Ingenio de la Esperanza, entienden al agua como una mercancía. Hay una figura que se llama gestión pública, que es una figura jurídica. La gestión es lo que se hace y cómo se hace lo que se hace. ¿Vio el juego de palabras? Los gobiernos hacen una serie de cosas y cumplen funciones que están establecidas en la ley. No es el caso del gobierno anterior. Y vamos a ver qué pasa con este. La forma en cómo desarrollan esas funciones es lo que se llama gestión. La gestión pública del señor Morales, que debió entenderse como la gestión del Estado, que se supone expresa los intereses de todos, del Ingenio de Esperanza, de los productores de los valles, de todos, de aquellos señores que toman agua potable o que se sirven del servicio de agua potable. Esa es una gestión pública de Estado. Sin embargo, se ha caracterizado por ser una gestión que privilegia intereses de pocos. Quiero decirle a Morales y a su socio, el señor Robles, que el agua es una fuente de vida para todos y que los productores de todos los sectores y segmentos en Jujuy defienden este principio. No las utilidades de las empresas, como lo hacen el señor Morales y el señor Robles. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Nicolás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, cuénteme, ¿qué es esto de las mesas técnicas? Me cansó de preguntar, pero todavía no entiendo. Bueno, las mesas técnicas son una herramienta que se encuentra en la ley de asociaciones sindicales y que, como toda herramienta, su resultado va a depender de cómo se lo utilice. Veremos cuando sea la paritaria general y específica si estas mesas técnicas que se han desarrollado la semana pasada han servido para que el Ejecutivo tenga los requerimientos de todos los sectores y pueda dar respuesta a esos requerimientos, o simplemente han sido una herramienta para dilatar y no convocar a una discusión seria de cuál debe ser la recomposición salarial para los profesionales en particular y para los estatales en general. En esas mesas técnicas nos han convocado a presentar una nota concretamente con nuestros requerimientos que son los mismos que tenemos desde principio de año algunos y desde hace muchos años la misma nota. otros. Totalmente. Nosotros le hemos cambiado la fecha. Claro. Digamos, no hemos hecho otra cosa más que cambiarle la fecha a lo que ya hemos presentado en otras oportunidades. Repito, veremos si la semana que viene o cuando el Ejecutivo convoque a mesa paritaria, nosotros entendemos que debería ser en forma urgente. Esas mesas paritarias han servido para algo, ha sido simplemente una forma de dilatar por parte del Ejecutivo. Bueno, ¿y qué expectativas tienen ustedes? Porque el último ofrecimiento fue paupérrimo, evocó 4%. Sí, totalmente. Fue nefasta la imposición, fue muy baja, fue lamentable.
toda vez que el Ejecutivo tenía formas de dar una recomposición salarial consensuada que fuera mucho mayor. Nosotros decimos esto porque analizando... ¿Por qué no lo hace? Bueno, disposición política, claramente. No hay disposición política por ahora de parte del Ejecutivo Provincial de otorgar una recomposición salarial que inicie un proceso de recuperación del salario estatal. Nosotros, el Ejecutivo inició, en nuestro caso, un proceso de recuperación en el mes de julio, otorgando en la paritaria específica una recomposición superior a la paritaria general, pero claramente ha sido cortada en el último mes, donde se ha vuelto a aplicar prácticamente un congelamiento salarial, porque lo explicó muy bien Susana Ustar en esta mesa, que aplicar los índices que da la DIPEC sobre la inflación como recomposición salarial es prácticamente congelar los salarios, toda vez que los índices de la DIPEC, lo hemos demostrado claramente con la intergremial, no representan la realidad, y las variables que se utilizan en la medición, no cuestionamos el trabajo de los técnicos de la DIPEC, sí la forma de medir, digamos. El método, la metodología de medición, que es del año 87, 1987, no ha sido actualizada, y que claramente las variables que se computan, digo bien, para hacer el promedio, tiran a la baja cualquier índice objetivo, no representan la realidad. Si el Ejecutivo plantea que ese va a ser el criterio, estamos en un grave problema, porque va a haber una contracción del salario y una caída muy fuerte del salario estatal nuevamente, como lo fue el segundo semestre del año pasado, y que no se condice además con los dineros que cuenta el Ejecutivo. El Ejecutivo cuenta con muchísimo dinero. En el mes de septiembre de este año ha recibido 114.451 millones de pesos. El mes anterior, en el mes de agosto, había recibido 100.000 millones de pesos, es decir, que entre septiembre y agosto hubo un crecimiento del 13,8% en la coparticipación solamente, y el Ejecutivo impuso un 4%. Todos los sindicatos nos preguntamos dónde está el 9% restante, que aumentó la coparticipación no bajó. El propio Ejecutivo tuvo que salir a desdecirse y decir con claridad que la coparticipación no había bajado, en realidad había aumentado. Otro fondo de recaudación que tiene el Ejecutivo Provincial, que administra, es los recursos propios a través de la Dirección Provincial de Rentas, que hasta el mes de agosto habían recibido 121.000 millones de pesos. Eso representaba un 200% de aumento interanual. Y el Fondo Común de Inversión que tiene el Ejecutivo Provincial, que ha sido fruto del enorme ajuste que ha aplicado de manera perversa durante los 8 años de gobierno de Morales en los salarios estatales, toda vez que en ningún año, solo vamos a ser objetivos y justos, un solo año de los 8 años de gobiernos de Morales, es decir, que tuvimos 7 años de pérdida del poder adquisitivo, con ese ajuste que hicieron sobre los salarios, hoy tienen un fondo común de inversión que asciende casi a los 170.000 millones de pesos. Con lo cual afrontan los intereses de las deudas que han contraído en dólares de manera irresponsable durante la gestión de Morales. Con ese fondo pagan solamente intereses. Intereses, ni siquiera capitales, que tampoco los jujeños tenemos muy en claro qué es lo que se paga, porque no hay transparencia en el manejo de los fondos. Sería muy útil que el Ejecutivo Provincial transparente cuál es el estado de deuda del gobierno de Jujuy, de los jujeños y jujeñas, que ha contraído la gestión de Morales, que ha tomado créditos en dólares, con un dólar a 300, y que tiene que pagar esos créditos y los intereses de esos créditos con un dólar a 1.200. ¿Cuánto le cuesta al pueblo jujeño? ¿Cuánto sacrificio le cuesta al pueblo jujeño el pago de esos créditos? ¿Cuánto vamos pagando? ¿Cuánto se pagó? ¿Se pagó algo de capital, solo intereses? Bueno, esas son las preguntas que nosotros hacemos en las mesas paritarias, que no tienen respuesta, porque no hay una administración transparente de los fondos que administra este gobierno, que es circunstancial, que ha sido elegido democráticamente por los jujeños, pero que no transparenta los números. Los números que discutimos en las paritarias los aportamos los sindicatos, que al mismo tiempo nos los aportan nuestros asesores economistas que diariamente están observando y siguiendo el monitoreo de las cuentas que transparenta el Ministerio de Hacienda de Nación, porque de provincia no hay un solo dato objetivo sobre esto. Te digo más, el Ejecutivo está obligado todos los años a rendir cuentas de cómo administró el año anterior
los recursos de los jujeños. Esto no pasó nunca. Esto no pasó. El 2023 todavía no está rendido. El último año del gobierno de Morales todavía no se rindió, no se transparentó. Entonces, es muy difícil establecer un diálogo que no sea de sordos. Ahora, este ejercicio de transparentar las cosas tiene que hacerlo frente a los legisladores. A los legisladores y al conjunto del pueblo jujeño. Está bien. Que son los que sufren las políticas de ajustes, tanto del gobierno nacional como las que se replican a nivel provincial. Nosotros los primeros 6 meses del año, los primeros 8 meses de gobierno de Javier Milei en la Nación, los tarifazos han sido tremendos. Los tarifazos se comen el bolsillo de los asalariados en nuestra provincia y en el país. Tarifazos del 300%, 400%, suba del transporte, quita de subsidios. Es decir, hay una política, la última imposición salarial del Ejecutivo del 4% ha sido una transferencia de recursos hacia los sectores privados, como por ejemplo los servicios, que pasó minutos por el bolsillo de los trabajadores, porque la última imposición salarial a un trabajador no le alcanzó ni siquiera para pagar el gas, digamos, la boleta de gas. Por lo tanto, bueno, nosotros pretendemos que haya una inmediata convocatoria paritarias y que se haga un ofrecimiento salarial que se condiga con los fondos que administra el Ejecutivo, que son muchos. Plata ahora, hay en la provincia. De hecho, bueno, me imagino que sus datos son objetivos en cuanto al tema de la plata, ¿no es cierto? Pero yo me remito a una declaración del gobernador Sadir. Cuando el presidente de la República dijo, bueno, ahora le toca a las provincias hacer el ajuste, que primero eran 50, después de 20, ¿se acuerda de eso? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. El gobernador dijo, Jujuy... Dijo, nosotros estamos bien porque somos una provincia con superávit. Me parece que ahí comete un sincericidio el gobernador. El gobernador afirmó 2 cosas. Primero, que Jujuy ya había hecho el ajuste, sí, lo cual es cierto, se hizo durante el gobierno de Morales. Sí. En nuestro caso fue un ajuste feroz, perdimos más del 150% del poder adquisitivo. Esos fueron los fondos que fueron a parar hoy a un fondo común de inversión y con los cuales se afrontaron los intereses de la deuda que se contrajo de manera irresponsable. Y después hay una contradicción muy fuerte en el Ejecutivo. Públicamente se dice que Jujuy tiene superávit fiscal. Claro, fue un mensaje del presidente. Totalmente. Pero quedó entrampado con los gremios. Totalmente, porque en la mesa paritaria se llora, como se dice popularmente, se llora la carta. Claro. Se dice que no hay plata, que no alcanza. Pero públicamente se dice que Jujuy tiene superávit fiscal y que está en un equilibrio fiscal. Bueno, ¿cuál es la realidad? La única forma de conocer la realidad es que se muestren objetivamente los datos, se transparenten las cuentas públicas, porque además son cuentas públicas. Este es un gobierno, o el gobierno anterior es un gobierno que habló mucho de la transparencia, ¿no? De la democratización de la información. Bueno, no ha sido su práctica. El gobierno anterior, dice usted. Sí, sí, el gobierno en la campaña. Totalmente. Después se acabó el tema. Bueno, claramente no hubo transparencia en los números. ¿Por qué los jujeños y jujeñas no podemos saber cuál es el dinero que se administra en la provincia? Porque es el dinero de todos los ciudadanos. Es el que ingresa por materia de coparticipación, es el que ingresa por el enorme esfuerzo que hacemos los jujeños para pagar nuestros impuestos. ¿Cómo está Jujuy después de ese supuesto gran cambio de la matriz productiva? ¿Cómo está compuesto el Producto Bruto Geográfico de Jujuy? ¿Nos desarrollamos, crecimos durante 8 años de supuesto cambio de la matriz productiva? Se incorporaron nuevos actores a la economía desde ya. El sector minero avanzó, pero en esos 8 años cayó la industria. Seguimos siendo casi en un 80% dependientes de los fondos que ingresen de Nación. No hubo crecimiento, no hubo desarrollo. Y eso preocupa, porque no puede haber una política de crecimiento y de desarrollo en la provincia si no se tienen políticas que vayan al encuentro de salarios dignos para los trabajadores estatales, entre ellos los profesionales, porque en definitiva los profesionales somos parte de ese gran andamiaje que hacemos funcionar, ese gran andamiaje de administrativo y de servicio del Estado provincial. No hay política pública que se pueda aplicar si no pasa a través de un profesional de la administración pública, que estamos atravesando hace más de una década una profunda crisis de recurso humano profesional. Cuando llegó Morales al gobierno éramos 5.800.
trabajadores profesionales, 5.800, 700. Hoy somos 4.800, 4.900, perdimos más de 800 profesionales en esos 8 años, por distintas razones, jubilaciones, fallecimientos, la pandemia nos pegó un golpe muy fuerte, pero también de renuncias de profesionales que emigraron a otras provincias en busca de mejores salarios y mejores oportunidades. Esto tiene que revertirse en un proceso, pero si no hay una mirada integral de la problemática, se colocan parches tras parches tras parches que no resuelven los problemas de fondo. Los problemas de fondo hay que encararlos con una visión integral. Dinero hay en la provincia para recomponer los salarios. Nosotros estamos planteando un salario de ingreso para los profesionales de la administración pública igual a la canasta básica total, para que ningún profesional sea pobre o reciba salarios de pobreza en la provincia, y a partir de ahí que los salarios puedan ser acompañados por la inflación o superarla, para que podamos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los 7 años del gobierno de Morales. Ahora, yo cuando lo observaba al gobernador en la apertura de sesiones, en la legislatura, cuando llega del gobierno, hablando de la ley de coparticipación municipal, digo, bueno, tiene una visión más federal. Sí. Entiendo que después seguirá con la jerarquización de los salarios y todo lo demás, pero daría como la sensación de que tiene simbólicamente la lapicera, pero el poder está en otro lado, todavía. Bueno, es lo que uno puede ver con las cosas que pasan. ¿Esto lo sienten Y ustedes? es una sensación, sí, claramente. Ojalá pudiera concretarse lo que el gobernador ha planteado en la legislatura. Nosotros también lo escuchamos en el mes de marzo. Él habló mucho de diálogo, de construcción de consenso, de democratizar con la coparticipación para los municipios. Bueno, ojalá esto pueda llegar en algún momento. Ahora, fíjese, hasta ahora son discursos que no se han podido aplicar en la práctica. La impresión que yo tengo es que aparece Sadir en escena como un posibilista, que posibilita cosas, pero al lado tiene la sombra de un obstruccionista. Sí, creo que es la sensación que tiene. ¿Cómo se puede gobernar de esta manera? Bueno, yo creo que nosotros entendemos que ha sido elegido mayoritariamente por la población, para que sea no continuidad en algunos aspectos, sino ruptura, cambio en muchos aspectos, entre ellos la política salarial de los trabajadores estatales y particularmente la de los profesionales, que venimos con una profunda crisis de recursos humanos que si no se la aborda correctamente vamos a estar cada vez peor. Hay cada vez menos profesionales para una población cada vez más grande en un contexto de crisis, en un contexto donde las problemáticas sociales se profundizan y que se necesita del Estado para que garantice la salud, la educación, y en ese garantizar del Estado estamos los profesionales que diariamente llevamos adelante nuestras tareas. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Digamos, de ser todo esto un acto fallido de las mesas técnicas y demás, ¿cuál sería el paso a seguir? Bueno, nosotros vamos a reunirnos en el día de hoy con la intergremial para evaluar cuál ha sido el tenor de las mesas técnicas. Y estamos expectantes para que haya una inmediata convocatoria una vez que se publiquen los datos que ha planteado la DIPEC, que es el compromiso que ha asumido el Ejecutivo. Esperamos que eso se concrete rápidamente y que podamos discutir en la mesa paritaria esto que nosotros planteamos, que se transparenten los números, que se diga en qué se gasta la plata de los jujeños y entre ellos poder buscar consenso para garantizar salarios dignos para los trabajadores estatales y entre ellos los profesionales. Déjame hacer una mención, un permitido, para felicitar a las compañeras y los compañeros que han llevado adelante este último fin de semana el Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias, que ha sido un hecho social, político y económico de una envergadura tremenda. Ojalá puedas invitarlas a las compañeras, un reconocimiento para ellas, una felicitación. Miembros integrantes de nuestra comisión directiva han participado en la comisión organizadora. Simplemente el reconocimiento, la felicitación y la admiración por semejante hecho político, social y económico que han concretado de manera exitosa, donde hubo más de 60.000 mujeres. Ojalá puedas invitarla para que puedan leer sus conclusiones, más de 100 talleres que han funcionado y la verdad que se han movido más de 4.000 millones de pesos en 3 días en Jujuy. Qué bárbaro. Un impacto no solo social y político, sino que también económico. Digo esto porque ha habido una fuerte campaña mediática de los medios hegemónicos en el día de hoy, donde han tratado de desvirtuar lo que ha sido
un hecho contundente y que creo que la sociedad tenemos que estar orgullosos del movimiento feminista que tiene nuestro país. De acuerdo. Gracias, Nicolás, por venir. Gracias a ustedes. Muy atento, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.